Damas y caballeros, estimados televidentes, una vez más, cordiales saludos. Les mandamos la bienvenida a este espacio en el que vamos a repasar nuestro programa, El Despertar Africano. Y una vez más, damas y caballeros, vamos a abordar una temática africana. Y hoy, evidentemente, vamos a hablar del reforzamiento de la seguridad en el continente africano. ¿Por qué es urgente reforzar la seguridad en África? Y cabe resaltar que la seguridad es la ausencia total del peligro. Damas y caballeros, tal es la única temática que vamos a intentar examinar pasito a paso, pero seguramente con los dignos hijos del continente africano. Y así voy presentando al primer invitado, damas y caballeros, en el nombre del consultor político don Homero Seda. Muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, don Salvador. Permítame de entrada este golpe de boca. Francia se muere, Nicolás Sarkozy se muere. Estamos asistiendo a la muerte dulce de una nación usurpadora, que es Francia, y yo pienso que andando el tiempo, África va a comprender la necesidad de romper las relaciones con esta nación avergonzada. Pero con usted, señor Seda Omer, vamos a hablar de las acusaciones del abogado Williams Bourdon. ¿Qué opina usted acerca de estas, digamos, acusaciones acerca de las preeminencias diplomáticas e institucionales africanas? Don Salvador, desde el año 2008, este querellante abogado ha emprendido una batalla, una cruzada contra los presidentes de Gabón, del Congo y de Guinea Ecuatorial. Y cabe señalar, como se dice en nuestros pueblos, la tragedia de los grandes pueblos es causada por vagos hombres. Y ese abogado está desempeñando papel suyo, el de ensuciar la imagen de las naciones africanas, y tras sus actuaciones estamos asistiendo a una campaña de soborno de su país contra nuestras naciones, y yo pienso que estamos ya maduros para comprender la necesidad de cerrar nuestras orejas a este tipo de canción. ¿Y por qué? ¿Y cómo comprender esta prudencia de parte de Francia en el continente africano? Porque de vez en cuando se habla del blanqueo, de abuso de bienes sociales, de malversación de fondos públicos, de abuso de confianza y de corrupción. Pero Francia tiene este derecho de prudencia de estar permanentemente en el continente africano, o los africanos mismos sí que tienen ese deber de hacerlo. Señor, yo he dicho de entrada, Francia es una nación usurpadora. Significa que en realidad no tiene ningún derecho de preocuparse de asuntos interiores de países como Gabón, Guinea Ecuatorial. Pero como de costumbre, esa nación ha construido su hegemonía en el soborno, y por lo tanto ellos pasan tiempo buscando piojos en la cabeza de las preeminencias africanas. Y como lo tenemos por costumbre decir, si África vive en la miseria, Francia tendrá que vivir en la felicidad. Es un juego que esta nación desempeña desde los tiempos remotos. Muchas gracias, señor Seda Homero. Y así, damas y caballeros, siempre aquí en este plató contamos con la presencia del activador político en el nombre de don Agustín Togue. Muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, don Salvador. Me siento honrado formar parte de sus ilustres invitados esta tarde para poder contribuir de manera significativa a la edificación del continente africano. Y yo diré de entrada, para dirigir un cordial saludo a todos los africanos sinceros, sobre todo a los televidentes que por su contribución hacen también algo para fortalecer, para el fomento del desarrollo o para que África se quede de pie. Muchas gracias, don Salvador. Y ahora, señor Togue Agustín, con usted vamos a hablar de este tema sobre el expresidente de Francia, en el nombre de Nicolás Sarkozy. Usted está al tanto de lo que está pasando actualmente. Hay sospechas de financiación ilegal de la campaña electoral de 2007. ¿Qué lectura usted puede hacer acerca de esto?
Don Salvador, no me gustaría hablar todavía cada día de este hombre, porque cuando usted me habla de este supuesto, de este antiguo presidente de Francia, me gustaría llamar al gato gato para decir que a mi modo de ver, yo pienso, y yo peso mis palabras, yo pienso sinceramente y soy responsable de todo lo que estoy diciendo, se trata de un criminal. Porque no comprendo por qué nosotros podemos pasar el tiempo galardonando a un criminal que ha hecho lo todo para ensuciar como los demás franceses la imagen, como lo acabo de decir mi hermano, del continente africano. Lo que ha pasado en Libia, cada uno ya lo sabe, no cabe ninguna duda, lo que el rol, el papel que ha desempeñado este hombre, yo pienso que la historia nos absolverá de una forma. No existe ningún crimen, yo diré, perfecto. Y podemos decir que este mismo presidente, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, puede constituir digamos que es el maestro, el responsable del caos que existe hoy por hoy en Libia. Por supuesto, don Salvador. Yo pienso no solo en Libia, pero yo diré en África de manera general. Él ha hecho su trabajo, el trabajo suyo. Pero lo que me voy a decir es que si África hoy está más de pie, más de rodillas, con perdón, es a causa de este hombre. Y lo que ha hecho en Libia, lo diré hace mucho tiempo en este mismo plató, para decir que este hombre, o para decir Francia, debería pedir perdón. Pedir perdón significa reparar. Porque todo lo que se está diciendo, es decir, sospechas, acusaciones de todo eso, el guía libio había financiado su campaña electoral en las presidenciales francesas. Cada uno ya lo sabe. Pero para agradecerle, le ha asesinado. Lo que significa que este hombre tiene un alto coste que pagar, no solo al pueblo libio, pero al pueblo africano de manera general. Y al mismo tiempo, señor Togué Agustín, el hijo del líder Muammar Gaddafi ya ha anunciado su candidatura en la próxima elección 2018. ¿Qué lectura usted puede hacer? ¿Él podrá llevar a cabo, digamos, las acciones que su padre quería llevar? Don Salvador, no lo puedo decir con certidumbre, ¿sí? Pero como se suele decir, tal palo, tal astilo. ¿Sí? Para decir que este hijo ya ha crecido en la sombra de su padre. Claro. Lo que significa que él ha visto todo lo que ocurrió con su papá. Y cuando venga en el poder, o cuando tenga esta oportunidad de venir para poder asegurar la jefatura del gobierno libio, será necesario para él, y yo pienso que él lo hará para poder levantar, para poder hacerlo todo y ayudar a este país, porque ha visto todos los errores que los demás han cometido, y yo pienso es ese hombre de confianza. Vale, muchas gracias, señor Togué Agustín. Y así, damas y caballeros, les recordamos que a lo largo de este programa vamos a contar con la presencia de 3 invitados aquí en el plató central, y por parte de la capital, ahí en Yaoundé, vamos a contar con la presencia del profesor Ondo Adamas. Y sin olvidar que vamos a trabajar con los corresponsales, es decir, el corresponsal de Guinea Ecuatorial, el corresponsal de Benín, el corresponsal de España y el corresponsal de Suiza. Y antes de presentarles, damas y caballeros, vamos primero a dar la oportunidad a nuestra periodista Rosy Mone, que está ya con nosotros, de darnos las informaciones tal parecidas en el mundo hispanófono. Rosy Mone, muy buenas tardes y bienvenida. Usted está muy bien vestida. ¡Qué bien! Muchas gracias, don Salvador. Buenas tardes a ti. ¿Sí? Buenas tardes a todos sus invitados. Buenas tardes, África. Buenas tardes, el mundo. Estimados televidentes, buenas tardes y bienvenido a lo mejor de la prensa, esta rúbrica de El Despertar Africano que nos permite tomar la temperatura semanal de lo que pasó en el mundo hispanófono. Sin perder tiempo, distinguidos televidentes, vamos a empezar como siempre
ocurre en África, precisamente con la portada oficial de la República de Guinea Ecuatorial, que titula en primera página acto de condecoración de los militares, según nos enseña la Oficina de Información y Prensa ecuatoguineana. Durante la jornada del 17 de marzo, el presidente de la República, Su Excelencia Obiang Nguema Soglo, ha presidido la ceremonia de imposición de insignias al personal de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de la Seguridad del Estado que han participado en la operación de captura de los mercenarios de la frustrada operación golpista el pasado 24 de diciembre. Siempre en Guinea Ecuatorial, la portada oficial pone actividades en la visita de la delegación del PDGE a la República Popular de China, según nos trae la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial. El pasado día 20 de marzo en Bejín, la delegación del PDGE, encabezada por la Secretaria General Adjunta Jesusa Obono Ngono, era recibida por Su Livinpin, viceministra del Departamento Nacional del Partido Comunista Chino, en la sede de esta formación política. Salimos de Guinea Ecuatorial con esta otra noticia. Guinea Ecuatorial propone al Consejo de Seguridad mayores esfuerzos para apoyar al pueblo libio. Según nos hace saber la Oficina de Información y Prensa ecuatoguineana, Anatolio Ndomba ha participado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que después de ocuparse de la República Democrática del Congo, ha dado paso a la reunión sobre la situación en Libia, que ha contado como invitado el enviado especial del secretario general de la ONU en Libia y a la representante de dicho país, de conformidad con los artículos 37 y 38 del Consejo. Pongamos el cabo ahora por parte de España con el periódico El País, que escribe: la CUP frustra la investidura de Turull. Según nos escribe El País, la CUP ha frustrado este jueves en el Parlamento de Cataluña la investidura de Jordi Turull como candidato a la presidencia de la Generalitat, al sostener que no pueden condicionar su acción política a la acción represiva del Estado ni a las decisiones que tome el juez Pablo Llarena. Siempre en España, el periódico ABC titula por su parte: el juez procesará hoy por delito de rebelión a los líderes del proceso. Según nos informa ABC, el juez Pablo Llarena escribió ayer viernes el relato que condense el camino delictivo que los líderes independentistas recorrieron para empujar hacia la secesión de Cataluña. Vamos ahora por parte de América Latina con el periódico La Nación de Argentina, que titula: antes de empezar el debate, el gobierno dio cifras sobre el aborto. Según nos enseña La Nación, el 17% de las mujeres que se tratan por abortos en los hospitales públicos son menores de 20 años. 7 de cada 10 adolescentes que tienen un hijo reportan que ese embarazo no fue deseado. Un 30% de las jóvenes de entre 15 y 29 años que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad. Por parte de la República Dominicana, el periódico El Caribe pone: presidente de Perú dimite por escándalo de compra de votos. Según nos enseña El Caribe, Pedro Pablo Kuczynski anunció el pasado miércoles su renuncia a la presidencia de Perú, alegando que recibió ataques de la oposición que le impidieron gobernar un día antes de una votación en la que los legisladores debían decidir si lo destituían tras acusarlo de corrupción. Horacio Cartes afirma que redujo la pobreza, es lo publicado por ABC Color de Paraguay. ABC Color nos dice que el pasado miércoles por la noche, el presidente de la República, Horacio Cartes, emitió un mensaje grabado a través de los canales de televisión, señalando que logró bajar las cifras sobre la pobreza y la pobreza extrema en los 5 años de su gobierno. Por parte de Bolivia, el diario La Prensa releva en primera página: Bolivia y Chile hablan de diálogo, pero cierran posiciones sobre el mar. Según nos informa la prensa, tras la primera jornada de alegatos orales el pasado martes en La Haya,
Bolivia planteó retomar el camino del diálogo para resolver el tema pendiente de la demanda marítima. Sin embargo, Chile aceptó la idea de retomar el diálogo, pero apuntó que eso no implica que tenga la obligación de negociar territorio soberano para dar a Bolivia una salida al Océano Pacífico. Cerremos este momento de información con la razón de Bolivia, que titula por otra parte: el vicepresidente confirma su regreso a Perú para jurar como presidente. Según nos trae La Razón, el primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, confirmó el pasado miércoles por la tarde que regresará a Lima para ponerse a disposición del país y cumplir lo que manda la Constitución política respecto a la sucesión presidencial tras la renuncia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Estimados televidentes, es aquí que ponemos un término a esta edición de Lo Mejor de la Prensa. Muchas gracias por su fidelidad. Buen fin de semana a todos y hasta el próximo sábado para otra edición, esperando que permanecerán en compañía de Salvador Jambé, como siempre, para la continuación de su programa. Muchas gracias, Rosy Mone, por estas informaciones, y de todas las informaciones que usted acaba de dar ahora, hay una que ha traído mi atención, la que versaba sobre los embarazos no deseados. Bueno, digamos que era una manera de sonreír un poquito, es decir, que nos despedimos de usted con esta sonrisa. Muchas gracias, en todo caso, que usted tenga un buen fin de semana y nos encontraremos, por cierto, la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en cuanto a ustedes, damas y caballeros, vamos a seguir este programa. Lo prometido es deuda, según dice un refrán español. Y por eso vamos a poner rumbo directamente en Yaoundé. Ahí nos está esperando el profesor Ondoa Damas. Señor profesor, muy buenas tardes y bienvenido una vez más. Y con usted le recibimos directamente, eso se llama tema de entrada. En 30 segundos solamente usted va a dar su punto de vista. Con usted le recibimos directamente con este tema sobre las acusaciones de un abogado francés sobre el blanqueo de abuso de bienes sociales, las malversaciones de fondos, abuso de confianza y corrupción a las preeminencias diplomáticas e institucionales de África. Pero la pregunta que le hago directamente es la de saber si Francia tiene este deber de interponerse o de ingerirse en los asuntos políticos del continente africano. Bueno, don Salvador, mucho gusto. Me suena gloria volver a ese plató. Sin más preámbulos, voy a decir a propósito la pregunta que acaba de hacer, que ya no debería extrañar a nadie las maniobras que se operan desde Francia especialmente, considerando que en cada minuto están buscando mecanismos, elaborando, digamos, proyectos para saber por dónde entrar y debilitar al continente africano. O sea que desde un punto de vista personal, creo que ya no es ningún acontecimiento escuchar noticias como estas desde Francia. Esta es mi opinión. Desde luego, pues, vale, muchas gracias. Puede imaginar. Muchas gracias, profesor Ondoa Damas, por esta primera toma de palabra. Y antes de tomar el reportaje, vamos a presentar al último invitado del plató central, damas y caballeros. Como decíamos hace poco, que debería haber hasta 3. Y el último se trata, evidentemente, del investigador, en el nombre de Zabule Amiru. Muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes, don Salvador. Muy buenas tardes a todos los televidentes. El placer es mío encontrarme otra vez aquí en este plató, don Salvador, para que juntos intentemos despertar a la conciencia de los africanos. Muchas gracias. Y con usted, señor Zabule Amiru, vamos a hablar de Kigali. Usted está al tanto de que 44 países africanos han firmado el acuerdo de libre cambio continental. ¿Qué opina usted acerca de este mercado común? Don Salvador, Kwame Nkrumah en 1963
había pensado en los africanos para que se reúnan y juntos que creen un mercado común, una libre circulación de bien y de personas, un libre cambio. Pero desgraciadamente en aquel entonces, es decir, 1963, sus hermanos presidentes africanos vivían sobre la influencia de los colonizadores. Pero hoy en día su sueño ha vuelto a ser la realidad. En Kigali, hace 2 días, 44 países africanos de los 54 firmaron este tratado importantísimo para el continente africano. Y yo pienso que es una forma para los dirigentes africanos pensar que África tiene que producir lo que tendrá que intercambiar con sus hermanos africanos. Esto es lo que se llama la cooperación sur-sur. Y a modo de ver, don Salvador, pienso que los dirigentes que han firmado este acuerdo van a entender que no tendrán ninguna influencia de las instituciones de Bretton Woods. Lo digo porque las instituciones de Bretton Woods impiden a que los países africanos salgan de esta miseria, de esta dependencia europea. Y por eso podemos tomar un ejemplo concreto. Impiden a que los docentes continúen trabajando después de algo como 55 años, a que los médicos no continúen ejerciendo de más de los 55 años, mientras que en Europa vemos los médicos que trabajan hasta los 60 años. Esta institución de Bretton Woods, poniendo estas condiciones difíciles a los africanos, es impedirles desarrollarse y depender siempre de las colonias, de las antiguas colonias. Pero yo pienso que con el acuerdo que han creado hoy en día, no será solo acuerdo, pero tiene que seguirse con actos concretos, porque para cambiar tienen que crear carreteras, que desarrollar el continente, que tengamos medios de intercambiar entre los africanos. Yo pienso que es una vía hacia el desarrollo, ese verdadero panafricanismo que está en marcha. Vale, muchas gracias, señor Zabule Amiru, por estas informaciones, por este análisis brillantísimo sobre este mercado común africano. Entonces, damas y caballeros, ahora vamos a adentrarnos al reportaje sobre los valientes soldados ecuatoguineanos que han defendido con honor y dignidad su país con respecto al intento de golpe de Estado del día 24 de diciembre del año pasado. Y por eso el presidente Obiang Mambazogo les ha decorado o condecorado. Y entonces vamos a decir que el reforzamiento de la seguridad y el mantenimiento de la paz hoy urgen en el continente africano, a causa de muchos ataques terroristas perpetrados cuya finalidad es desestabilizar los estados africanos. Tal fue el caso, por ejemplo, del último intento de golpe de Estado del día 24 de diciembre del año pasado, que tenía como meta derrocar al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Obiang Mambazogo, según la Fiscalía General de Guinea Ecuatorial. Pero merced a los valientes soldados ecuatoguineanos resistentes a las acciones desestabilizadoras, el presidente Obiang Mambazogo les ha decorado y valorado en una ceremonia que tuvo lugar en el campo militar de Sipopo, en Malabo. Así, la pregunta es, ¿qué soluciones preconizar para reforzar y mantener la seguridad y la paz en África, respectivamente? Damas y caballeros, tal es el tema o la temática central que vamos a intentar aportar elementos de respuesta con nuestros invitados ya presentados. Y así, sin otra transición, damas y caballeros, vamos empezando por el consultor político de esta tarde, señor Don Homero Sera. Don Homero Sera, hablamos ahora del tema central que versa sobre el reforzamiento de la seguridad en África. Para usted, ¿qué podemos entender por seguridad para usted, en primer lugar, antes de entrar en el tema? Don Salvador, antes de dar una definición a esta palabra, yo pienso que es imprescindible que establezcamos una relación entre la inseguridad creciente en África y las inmensas riquezas del continente africano.
Por Sí. ser un continente riquísimo, África es víctima de sus materias primas, ha sido objeto de gran envidia de los pájaros de mal agüero, Sí. cuya meta fundamental consiste en desestabilizarla. Por lo tanto, África tiene dos enemigos, Don Salvador. Dos enemigos. ¿Sí? ¿Qué son? El primer enemigo es la antigua potencia colonial. A pesar de las independencias, en los laboratorios occidentales siempre se piensa en poner de pie una política de control de las actividades sociopolíticas en África. Y eso explica los múltiples intentos de golpe de Estado financiados exactamente por las manos oscuras del Occidente. ¿Y qué pueden hacer los africanos para que este sistema de control instalado en África que no tenga sus frutos? Bueno, hombre, para que no tengan sus frutos es evidente que rechacemos a las bases militares, o sea que las bases militares establecidas en África con la meta fundamental de apoyar a los terroristas, a los ciudadanos decepcionados que van a formar parte de las palancas para desestabilizar el continente. Sí, y como lo hemos comprendido ahora, que la seguridad es la ausencia del peligro. ¿Y usted piensa que hoy por hoy reforzar la seguridad en el continente africano es una urgencia? Hombre, es más que una urgencia, es una necesidad prioritaria, porque no se puede emprender el proceso de desarrollo económico de África sin la capacidad de proteger las riquezas del continente. Y por eso, para reforzar la seguridad en África, hay que pensar primero en romper, como lo he dicho, con los acuerdos de cooperación militar. Y África debe pensar en un modelo de protección de su continente, o sea, que de sus fronteras. Sí. Es por esa razón que tenemos que pensar en la puesta en marcha de una colaboración, de una inteligencia estatal, o sea que militar, para que África se una, para que África se muestre capaz de defenderse, a ejemplo de Corea del Norte. Sí. Vale, en todo caso vamos a volver a usted, señor Don Homero Sera, y así, señor Zabule Amiru, en su calidad de investigador, ¿usted piensa como señor Sera que hoy por hoy en el continente africano vivimos con el peligro? ¿Vivimos en peligro? Sí, Don Salvador, como ser humano, vivimos siempre con, no sé, ¿Con el miedo? no voy a decir el miedo, sino con miedo de perder lo que tenemos como sagrado. Primero, la vida, y segundo, los bienes. Y hablando de la seguridad, Don Salvador, la seguridad primeramente tiene que ser interna. ¿Por qué interna? Porque si no hay una seguridad al interior, ¿Sí? será casi imposible pensar en la seguridad fuera del país. Sí. Hablando de la seguridad interna, no se trata únicamente de la seguridad militar. Primero debemos pensar en la seguridad social. Sí. Porque si en un país no hay paz, será casi imposible pensar en un desarrollo. Vale. Hablando de esto, Don Salvador, se suele decir que un hombre que tiene hambre no se puede calcular hasta qué daño puede causar. Pero un hombre con barriga llena puede saber cómo distinguirse. Esto para decir que todo depende primero de la buena gobernancia. Sí. Si en un país hay buena gobernancia, si los ciudadanos del país tienen esta seguridad alimentaria, yo pienso que será un primer paso. Y otro modo de seguridad será ahora hacer responsable a los ciudadanos de un país, es decir, el trabajo. Sí. Si cada persona trabaja no únicamente para ganar dinero, sino para desarrollar su país, cada quien a su nivel hace un trabajo para intentar salir su país de la miseria, es una seguridad interna. Y tercera parte ahora podemos ver formar las fuerzas militares para asegurar el país. Pero lamento una cosa, Don Salvador, porque no puede confiar tu hogar a un extranjero. Diciéndolo es decir que los dirigentes, unos de nuestros dirigentes siguen
buscando el peritaje de los occidentales para la seguridad africana. ¿Sí? Hace 3 días en Yaoundé había Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial. Había una reunión sobre la seguridad, pero esta reunión bajo la supervisión de los Estados Unidos. Bien, no decimos que tenemos que trabajar sin la ayuda exterior, pero tenemos en esos países africanos los hombres dignos que han ido a cursar en las grandes universidades militares fuera del país. ¿Usted quiere volver al control de que hablaba señor Seuda? Es que estos ahora pueden, una vez aquí en el país, reorganizar ahora su seguridad interna. Porque, mira, si a nivel de África Central o de la CEMAC, ¿sí?, el control es bajo los Estados Unidos, es decir, que no habrá ningún secreto. Así, los que pesan de todos sus pesos sobre la seguridad de un país, lo pueden también, ¿cómo decir? Por favor, ¿usted quiere hablar de desarrollar? No desarrollar, pero desestabilizar. Porque sí, saben dónde hay fallos. Sí. Mientras que si se trataba de una cosa... Domina el terreno. Serena, cerrada, si entre africanos, nadie podrá venir del exterior para crear disturbios en los países africanos. Vale, vamos a volver a usted y según lo que me están diciendo ya la realización, que estas 2 intervenciones de los invitados ya están suscitando reacciones de parte de los televidentes. Y así vamos a tomar el primer televidente. Sí, señor, muy buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, don Salvador. Buenas tardes, África. Buenas tardes, africanistas. Me alegro con esta temática escogida para este sábado. Lo que puedo decir es que si hay que reforzar la seguridad en África, esto fuertemente quiere decir que hay inseguridad. Por eso, primero tenemos que buscar las causas de la inseguridad en África. Para combatir, para reforzar la seguridad en África, el primer punto sobre el que los africanos tienen que luchar es unión. Porque si África es unida, será un poco difícil que entren los saqueadores de dinero, de fondos. La segunda cosa que los africanos tienen que hacer es gobernar seriamente, ser gobernantes patriotas y no basarse en temas o en conceptos como democracia y todo eso. No. Lo más importante es ser gobernantes patriotas para que África pueda continuar salir de esta inseguridad. Porque cuando intentamos pedir a todos los que se enfaden, siempre avanzan teorías sobre el malestar, sobre mala gobernanza, todo eso. Por eso África tiene que unirse y África tiene que tener gobernantes patriotas. Gracias, africanos, gracias, don Salvador, y estamos continuando luchando para que África se despierte. Vale, muchas gracias, señor Don Remy, por esta llamada. Y así usted nos invita a unirnos, es decir, la unión hace la fuerza. Muchas gracias por su contribución. Y así muy rápidamente vamos a leer los mensajes poquito a poco que nos llegan. Noah desde Yaoundé nos escribe diciendo de que antes de preguntar cómo hacer para reforzar la seguridad en África, es necesario pensar en la cuestión de la seguridad una verdad, por la simple razón de que no se pueda realizar una seguridad inexistente. Una seguridad inexistente. ¿Existe la seguridad en el continente africano o no existe, señor Togue Agustín? Muchas gracias, don Salvador. Bueno, por favor, vamos a tomar esta llamada que nos viene desde Dubái. Sí, Roger, le escuchamos desde Dubái. Muy buenas tardes, Don, y muy buenas tardes a los panelistas. Debo pedir perdón porque mi español no está muy perfecto. No pasa nada, señor, no pasa nada. La idea es muy importante, la idea. Vale.
Así voy a decir que por mi parte la seguridad no es la ausencia de miedo, es el conocimiento de los problemas de seguridad que puede tener el país. Es el conocimiento y la capacidad de prevenir esto, de desarrollar un método para prevenir esta fuente surgente de miedo en el país. Así, deberemos dividir la seguridad en un país en tres: la seguridad militar, la seguridad alimentar también, especialmente en África, donde el alimento, la comida viene de los países extranjeros, y la seguridad social, ¿vale? Y así, ¿cómo mantener en África, porque tomamos siempre el ejemplo del África, cómo mantener la seguridad en África? La fuente principal de la inseguridad en África ahora es la división, es que somos monoblocos, ¿vale? Pequeñas y divididos, así que ¿quién puede portar la inseguridad dentro al país puede pasar por el país cerca? Así, la primera cosa que necesitamos hacer es tener una frontera única para proteger, ¿cómo podemos decir? La sotoregión, la región, por ejemplo, CEMAC, tener una policía de control de frontera única que puede controlar toda la frontera. El segundo, si como son los países coloniales, que portan siempre la inseguridad dentro a nuestros países, tener una política única de acuerdo, de acuerdo militar, de acuerdo comercial con este país, porque si tenemos diferente visión de cooperación con este país, lo que no puede tener aquí lo va a tomar en el otro país. Así que necesitamos tener una política única de acuerdo con este país. Y lo haya dicho uno de los panelistas, y muy importante es que debemos echar del continente, de nuestro país, de todos nuestros países, las bases militares extranjeras, porque son la fuente principal de la inseguridad dentro de nuestro país, porque son allí para espiar, para tomar información y para organizar cuerpo de Estado cuando quieren. Cuando piden algo y que no lo tengan, ¿no?, de los jefes, lo que hacen es que organizan este cuerpo de Estado porque saben exactamente dónde son los puntos débiles de cada país. Vale. Así, vale. Vale, muchas gracias. El mensaje ya está. Muchas gracias por llamar desde Dubái. Muchas gracias. Y para resumir algunas de sus palabras, por la división pasa el enemigo, y por eso usted nos invita a una unión, digamos, verdadera, sincera, y que las bases militares constituyen la fuente principal de la desgracia en África, es decir, de la desestabilización. Muchas gracias por su llamada desde Dubái. Y así vamos ahora, damas y caballeros, antes de dar la palabra al activador político, señor Togue Agustín, vamos a tomar nuestro primer corresponsal desde Benín, el corresponsal desde Benín. Ahora, Fidel Nguidi, estamos hablando de este problema sobre el reforzamiento de la seguridad en el continente africano. Porque, como decía hace poco, el que acaba de llamar desde Dubái, decía que debemos unirnos, que debemos erradicar las bases militares instaladas en el continente africano. Fidel Nguidi desde Benín, le escuchamos, su punto de vista. Estimados señoras televidentes panelistas, los amigos de Benín y sobre todo Don Salvador,
estaré un poco duro en mi análisis. Primero, si sabemos que estamos en una jungla de asfalto donde los animales fuertes matan los débiles, nunca debemos dejar a nuestros soldados capacitar por el enemigo que son los occidentales. Es absolutamente grave. La mayoría de los soldados africanos son muy a menudo capacitados por los ejércitos occidentales en complicidad con los presidentes africanos. Salvador, no podemos reforzar la seguridad en África contra un enemigo con las armas, las técnicas y estrategias del mismo enemigo, que son las fuerzas exteriores. Eso se llama, don Salvador, una pérdida de tiempo que forzosamente produce un fracaso total. Repito que un verdadero reforzamiento de la seguridad en África ha de ser sobre la base de los métodos africanos, es decir, la espiritualidad africana. Con la espiritualidad africana, los cazadores antiguamente lograron matar o atrapar los animales salvajes aún con las palabras sagradas. ¿Qué tipo de armas africana África puede usar hoy para su seguridad que ya no existe en el resto del mundo? Contesto ninguno. Don Salvador, durante el periodo de la invasión francesa de algunas ciudades de mi país, Benín, el rey potente Béhanzin resistió a los ejércitos franceses gracias a las técnicas de guerra excepcionales de las amazonas que se fundamentan en el uso de las palabras fuertes y sagradas, frente a las cuales los soldados franceses se matan a sí mismos. Se habla de las fórmulas mágicas. Don Salvador, yo sé que hasta hoy existe y sigue existiendo personas espirituales en África capaces de capacitar a nuestros militares en este marco. Si hay la voluntad política, ello será posible. Si no, todos los demás es distracción, paseo, nada más. Y continuaremos quejándonos desafortunadamente de las mismas cosas, de los mismos problemas. Don Salvador, el desarrollo africano, en todos casos, que sean militares, sociales, culturales y económicos, residen en nuestras capacidades a sortear en nuestros recursos auténticos, lo que nos haga diferentes de nuestros opuestos. Salvador, nadie puede contar con las fuerzas de su enemigo para combatirle. Es paradójico. Decorar a los valientes soldados es algo, pero capacitarles de modo africano puramente espiritual es mejor para una seguridad segura y durable. Guidi Fidel en el área de la africanidad, África Media, desde Benín. Muchas gracias, señor don Fidel Guidi, desde Benín. Y así saludamos a todos los benineses que nos están siguiendo en este momento. Y según lo que usted decía, el más fuerte siempre lleva las de ganar. Y que decorar a los valientes soldados de Guinea Ecuatorial es una buena idea, pero capacitarles una vez más será mucho más mejor. Muchas gracias por su intervención. Así, directamente, vamos a seguir con el segundo, digamos, televidente, yo quería decir el segundo corresponsal, el corresponsal de España. Ahora vamos a poner rumbo directamente en España. Ahí nos está esperando señor don Emmanuel Feze. Emmanuel Feze, ¿cuál es su punto de vista acerca de esto? Buenas tardes, don Salvador. Buenas tardes, África Media. Buenas tardes a todos los oyentes de África Media. Hoy es un día bastante especial y también es un tema bastante especial, lo que significa que tenemos que defender a nuestro continente, o mucho más dicho, nuestros países, ¿no?
Vale, pues entonces, en el caso de que, ¿qué podemos hacer para reforzar la seguridad en África? Es bastante simple. Los presidentes de dichos países, de cada país de África que acepta una fuerza externa en su territorio, ya es un peligro, porque hay peligro de golpe de Estado. Y ellos mismos lo saben hace tiempo. Ellos viven con un miedo de un complot de golpe de Estado, que los países occidentales que han aceptado que las bases militares de ellos se instalan en sus territorios puedan realizar un golpe de Estado. Es fácil, es matemático. Yo sigo volviendo para decir si somos idiotas o los jefes mismos que son presidentes africanos, o si son los primeros idiotas, entonces los occidentales van a confundirnos a todos. Entonces son ellos los maestros que deben poner un fin a esto y para traer la seguridad, deshacerse de todas las bases militares que existen en África para poder tener una seguridad controlada en el territorio. Porque así, si no es así, eso no puede ser, porque ellos mismos con la base que se instalan aprovechan y meten conflicto, arman milicias, arman rebeldes y le dan, y mañana temprano se escucha que el país se ha vuelto raro, uno se monta contra otro. Es fácil, es la única solución. ¿Qué les impide no rechazar las bases militares? ¿Qué les impide? No lo sé. Y también, nunca he visto un país africano que se ha ido en un país occidental para instalarse porque quiere controlar el territorio. No lo van a aceptar. ¿Y por qué lo aceptamos? ¿Tan idiotas somos? Realmente hay que ser consciente. Y respecto al presidente Obiangema, del golpe de Estado abortado, que ha decidido felicitar o agradecer sus guardias, es buena idea. Muchas gracias, señor don Emanuel Fes, desde España, en Barcelona precisamente. Muchas gracias por su intervención. Y ahora, damas y caballeros, como decía hace poco don Emanuel, que debemos deshacer las bases militares instaladas en el continente africano. Y así muy rápidamente vamos, antes de dar la palabra al señor Togue Agustín, un televidente está en línea desde hace más de 4 minutos. Sí, muy buenas tardes, le escuchamos, por favor, en 30 segundos. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes a todo el plató allí. ¿Me escucha? Claro que sí, siga. Bueno, lo que yo quiero decir en cuanto al tema, es que ya los panelistas de plató mucho lo han subrayado, pero no voy a faltar añadir algo, porque sabemos que la seguridad de un país o de un continente es muy importante. Un país no puede desarrollarse sin la seguridad. Pero primero, hay que pensar en lo que es la seguridad. No podemos asegurar o segurizar el continente cuando las poblaciones conocen muchos problemas. Donc, hay que primero pensar en desarrollar el pueblo, es decir, que ya lo necesario al pueblo. Y el segundo punto que yo quiero decir es que la mayor parte de los dirigentes africanos no tienen manos libres. Es así, los dirigentes africanos deben tener la capacidad de decir no a la intervención exterior. Es decir, cuando han tomado una decisión, no regresar sobre esta decisión. Y así, para hacer una buena o tener una buena seguridad, los dirigentes africanos deben ser responsables. Es decir, no pensarse en la corrupción, no pensarse en el favoritismo, no pensarse en el tribalismo, pensar primero a su pueblo, pensar primero en su continente. Diremos, por ejemplo, hace 2 días... Vale, muchas gracias, señor Sana. Muchas gracias por su intervención, muchas gracias, por favor, hay que ser preciso.
Cuando una persona esté llamando hay que ser preciso. Muchas gracias. Y así muy rápidamente, señor Togué, vamos a ir directamente al plató de Yaoundé, donde nos está esperando al profesor Ondo Adamas. Señor profesor Ondo Adamas, usted ha escuchado los análisis que sea tanto de los panelistas como de los televidentes. ¿Qué diría usted acerca de esta temática sobre el reforzamiento de la seguridad en el continente africano? Hay unos que dicen que debemos deshacer o eliminar las bases militares en el continente africano y hay otros que dicen que tenemos que unirnos por la unión, ahí podremos llegar a lo que buscamos. Le escuchamos. Salvador, yo creo que recabando todos los datos que he escuchado ahí, el problema principal es que todos los panelistas de alguna manera piensan que al enemigo le tenemos dentro, una vez que hablamos de las bases extranjeras. Por otro lado, los que tocan el asunto de los problemas internos están en lo cierto, precisamente porque yo cuando entiendo seguridad, digo que es asunto de Estado. Y una primera verdad es que las fronteras africanas son porosas, difíciles de controlar. Por la naturaleza de nuestros países, difícil de controlar toda la selva del África ecuatorial. Difícil de controlar, digamos, el desierto por el norte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como problema y cómo pensamos solucionarlo? Básicamente, costaría ingentes cantidades de dinero que muy a menudo no poseemos. Ni drones, ni satélites de vigilancia que pudieran, cubrir estas extensiones tan amplias. Luego, yo voy a fundar la reflexión sobre el hecho de que así precisamente hablamos de dos fronteras. Si hablamos de seguridad, es que hay dos fronteras. Tenemos que recordar que la frontera externa a la que aludimos, se junta la frontera interna. Y la frontera no es una realidad abstracta, no. Y hacer el diagnóstico de cuál es el problema, profundo que tenemos es este. ¿Por qué vamos a tener la mirada fija en el exterior si no manejamos todos los recursos que hacen que por dentro tengamos la suficiente seguridad como para mejorar la calidad de la seguridad? La seguridad es un sistema. Quiero insistir sobre este dato fundamental. Hablamos del sistema de seguridad. ¿Qué implica hablar de sistema de seguridad? Implica desde la punta final del iceberg, por ejemplo, lo que ha hecho el presidente de Guinea. Los que han operado de manera concreta son los últimos de eslabón de una larga cadena. Pero en realidad hay gente que están haciendo un trabajo muy secreto, de hormiga. Y esa gente tiene que ser tomada muy en cuenta. Pero ¿cómo se la toma en cuenta? Se la toma en cuenta teniendo en cuenta precisamente que lo primero es la solidaridad interna en los propios países. Que lo primero es este patriotismo que se requiere como ingrediente básico para que la gente se sienta implicada en la defensa de sus propios territorios. Que no se sientan como en territorios ajenos. Eso lo ha dicho el amigo Zabule y lo aprecio enormemente. De tal forma que lo que dicen está todo fundamentado. Pero hay que medir la dimensión del problema y sobre todo medir cada paso que hay que dar que sea coherente con lo que necesitamos, con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Y en este sentido, pues yo sigo insistiendo y me consta que el caso de Guinea y de Camerún es un caso de figura. La colaboración no solo interna en los países, en que el derecho de ciudadanía aparece como una solución evidente para gente que tiene que asumirse como tal. Luego está la colaboración interregional. Desde luego, necesitamos mecanismos adaptados a estas luchas, los tiempos modernos.
Y en tercer lugar, pensar que no podemos albergar en caso al enemigo. De lo contrario, todo se nos cae al agua. Maestro de conferencia, cabe resaltarlo de paso. Y así, muchas gracias por este brillantísimo análisis. Y así, vamos a volver aquí con señor Togue Agustín. Señor Togue, ¿usted comparte totalmente las palabras o el punto de vista del profesor Ondua Damas? Bueno, don Salvador, esta problemática de la seguridad o la inseguridad en África ya está presente en todo momento. Pero yo tengo que arrimarme a los que han pensado que no se puede, don Salvador, ¿sí?, reforzar lo que ya no existe. La pregunta que se plantea de momento es la de saber si se puede hablar de la seguridad en África en todos los dominios. Y yo pienso sinceramente que no. ¿Cómo hablar de esta seguridad cuando en África o cuando África aparece como el foco de tensiones? ¿Cómo comprender que en África, que aparece como este continente maldito, que algo como 14 o 15 misiones de paz de la ONU, más de la mitad se encuentra en África? Es un escándalo. Y con todos esos elementos, la seguridad en África, de la que hablamos, aparece como una utopía, don Salvador. Lo que significa que si nosotros comprendemos que hay una interdependencia entre la seguridad y el desarrollo, nos damos cuenta de que nosotros los africanos deberíamos, como los demás, ser sinceros. Sí. Es decir, la colaboración entre los países, primero, es normal, pero yo pienso que debemos ir más allá para comprender que hace falta fortalecer el buen gobierno, sí, que debería pasar por un cambio de mentalidad. Porque cómo comprender que dentro del mismo país los hay este espíritu, esta mentalidad de patriotismo que acaba de evocar el profesor Ondua. Cómo comprender que los ciudadanos del mismo país de día rechazan el terrorismo, sí, pero de noche abastecen a estos mismos rebeldes. Es algo que nadie puede comprender. Y con esta mentalidad es difícil para nosotros avanzar, sí, adelantar, don Salvador. Es decir, que debemos ahora cambiar de mentalidad. Primero, cambiar de mentalidad los africanos, sinceros, don Salvador. Porque si aumentamos, yo no sé cómo decir, las perspectivas para los jóvenes, ¿sí?, transformándolos en actores sinceros y activos de la sociedad, si nosotros los africanos comprendemos, como lo ha dicho, yo pienso, un autor y un economista ganés, ¿sí?, no sé cómo se llamaba, Aite Jorge, que si usted formulara sus propias soluciones a sus problemas, sería normal que usted tendría con motivación, sí, y con incentivo para poder verlos. Porque las soluciones que los demás, que llamamos donantes de elecciones, sí, sí, estas soluciones que ellos nos dan, son soluciones externas, extranjeras, que no pueden ser viables en ningún momento. Claro. Y que son soluciones impuestas y dictadas a los africanos. Necesitamos soluciones africanas. Sí, para resumirme en una palabra, don Salvador, soluciones africanas a los problemas africanos. Africanos. En todo caso, vamos a volver a usted. Sí, el consultor político quiere añadir algo. Con su permiso, don Salvador, sí, decir algo muy importante. Sí. Y la cuestión de seguridad en África es tan espinosa que no debemos abordarla con tanta ligereza. Sí. Bueno, digo que el profesor Ondua ha mencionado algo que ha llamado mi atención. ¿Por qué vamos a tener la mirada fijada hacia el exterior? Señor profesor, tenemos que comprender cómo es posible que hablemos de seguridad en África si ya tenemos las bases militares cuya meta consiste en hacer de África un lugar de tensión permanente. ¿Cómo es posible que hablemos de seguridad en África
si nuestros soldados son capacitados por los ejércitos occidentales. ¿Cómo es posible que hablemos de seguridad en África si el material militar utilizado en África son materiales vendidos por los occidentales y ya saben de antemano la capacidad de esos materiales? Es para decir que el problema fundamental, el problema sistemático en cuanto a la seguridad de África es la presencia de las bases militares occidentales. Es la implicación occidental en el proceso de desestabilización permanente de África. Y para resumirme, don Salvador, la inseguridad en África es la felicidad en Europa. Es una teoría bien conocida. Si hay guerra en África, significa que se va a vender armas. Si hay guerra en África, en todo caso, señor Don Número Seda, vamos a volver a usted. Y ahora vamos a leer algunos mensajes. Reforzar la seguridad y mantener la paz en África es urgente. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Obiang Mambazogo, ha honrado, valorado y decorado a sus valientes soldados resistentes a los ataques terroristas y desestabilizadores por cumplir con honor y dignidad su misión de defender el país. Don Pedro, desde Guinea Ecuatorial. Otro mensaje, hay muchos mensajes. Bueno, otro mensaje aquí. Para alcanzar dichos objetivos de los africanos, debemos seguir los pasos de las grandes naciones fabricando armas de última tecnología, es decir, la bomba atómica. Hay muchos mensajes, con el terrorismo que viven muchos países africanos y particularmente nuestro país, resulta complicado hablar de seguridad en África, puesto que la seguridad nos ha dado la espalda. Pienso que para reconquistarla, los africanos y sobre todo los dirigentes deben aplicar la justicia social, evitando la corrupción y el robo del voto de la población. Hay muchos mensajes, damas y caballeros, pero no podemos leerlo todo. Otro mensaje. Lo terrible es que no sabemos realmente el proyecto de nuestros dirigentes porque todas las propuestas de los africanos quedan literarias o filosóficas como las de los ochentistas en la España del principio del siglo XX. Ninguna voluntad política para mejorar la situación. Hay muchos mensajes, damas y caballeros. La seguridad estatal no es algo de que se puede hablar con tanta ligereza. Y si cierto es que África hace frente a la inseguridad, el reforzamiento de la seguridad es una necesidad, pero no una prioridad. El material militar cuesta carísimo y en países donde las necesidades básicas como la comida, la salud, el agua y la escuela, salarios de catequista. Bueno, en todo caso, damas y caballeros, hay un montón de mensajes. Y ahora, para relanzar el debate, después de las palabras del activador político señor Togue Agustín, ahora con la complicidad de la técnica, vamos también a seguir qué es lo que nos va a decir el corresponsal de Suiza en Ginebra. Señor Changanke, estamos hablando de este tema sobre el reforzamiento de la seguridad en el continente africano. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué soluciones podemos preconizar para pensar en un futuro prometedor? Le escuchamos. Buenas tardes, don Salvador. Buenas tardes a todos los televidentes de Africa Media. Buenas tardes a todos los panelistas. Buenas tardes, África. Buenas tardes, el mundo. Gracias, don Salvador, por darme la palabra esta tarde sobre ese tema que es muy interesante. Los países africanos necesitan asegurar su territorio. ¿Y cómo van a lograr asegurar bien su territorio? Es simple. Adoptamos el mismo sistema que los europeos adoptaron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué era? Simplemente formar a toda la población africana joven, activa, formarles como militares de reserva. Esto ayudará que
a todos los jóvenes africanos que tengan el amor de la patria. 1. 2. Esto ayudará a que si hay un ataque o un intento, que toda la población africana sea lista a repostar, a defender a su territorio. Para mí, lo que el presidente Obiangema hizo al decorar a sus militares está bien, pero esto no es suficiente. Porque en un país, cuando los que vienen a atacar a ese país, ellos calculan. Saben que en ese país hay 5.000 militares, por ejemplo. De ahí ellos calculan cómo pasar por los 5.000 militares para atacar este país. Pero si viene un país, no sabe cuánto hay un ejército militar, ellos no pueden hacer nada, porque si llegan para atacar a un país, encuentran que toda la población tiene formación militar y que toda la población pueden defender a su pueblo, a su territorio, ellos no pueden hacer nada. Es como Suiza. En Suiza no hay un ejército militar oficial. Casi toda la población suiza son militares. Entonces, si vienes aquí para hacer un intento o hacer cualquier cosa, tú no sabes dónde vienen militares. Toda la población son militares. Es el mejor sistema que los africanos pueden adoptar. Que todo el mundo sea militar y que todo el mundo sepa defender a su territorio. Para mí, yo lo veo mejor así. Aquí va mi contribución por este tema y solo decirles buenas tardes y que África sigue progresando. Muchas gracias. Luego. Muchas gracias, señor Nke Changa, desde Suiza. Cabe resaltar que ha sido el corresponsal de Suiza. Merced a un pequeño problema técnico, no hemos podido ver su imagen. En todo caso, como decía el señor Changa Nke desde Suiza, que debemos adoptar el sistema europeo, el que consiste en militarizar a los jóvenes africanos. En todo caso, vamos a volver a esto. Seguidamente, vamos a tomar al corresponsal de Guinea Ecuatorial desde Malabo, don Rostiño. ¿Qué piensa usted acerca de este tema? Le escuchamos. Buenas tardes, don Salvador. Un cordial saludo a todos los panelistas y saludos especiales a los panafricanistas del mundo. Ante todo, don Salvador, quisiera saludar el recién acto de decoración a los valientes soldados de Guinea Ecuatorial por su excelencia Obiangema, ya que esos militares pudieron frenar con firmeza el avance del terrorismo en su país. Don Salvador, hay que reconocer que no es en absoluto necesario ser historiador o geopolítico para darse cuenta de que ya no transcurre un solo mes en África sin que haya conflictos bélicos. Cabe resaltar que este disturbio está apoyado por neocolonos que siguen sacando provecho de nuestras fuentes de riquezas. Don Salvador, sinceramente, poner un refuerzo a la seguridad en nuestro continente es una cuestión que no es fácil de resolver, ya que la tasa de desestabilización en África va conociendo estadísticas de envergadura mayor. De hecho, don Salvador, para reducir estas proporciones preocupantes, primero hay que crear una moneda africana. Después, sacar todas las bases militares de los occidentales que están explotando ilegalmente nuestro subsuelo.
Luego, don Salvador, creo que se tiene que firmar acuerdos de cooperación entre todas las fuerzas armadas y de seguridad de África. Y más tarde podremos crear un ejército panafricanista. Don Salvador, yo no voy a monopolizar la palabra, quisiera terminar en propósito de Tomás Sankara diciendo: la patria o la muerte venceremos. Que viva África. Muchas gracias, don Rostiño, desde Guinea Ecuatorial, la República, el país de su excelencia Obiang Mambazogo, desde Malabo. Muchas gracias por su intervención. La muerte o la patria venceremos, así decía las palabras de Tomás Sankara. En todo caso, acción, reacción, solución, damas y caballeros. Ahora vamos a asistir a la fase de soluciones. Cada panelista va a proponer, porque los corresponsales ya lo han hecho, ya han propuesto lo que pensaban acerca de este tema, cómo hacer para reforzar la seguridad en el continente africano. Y ahora vamos a dar la oportunidad a cada panelista aquí en este plató de sugerir propuestas. Así, muy rápidamente vamos a empezar por el activador político, señor Togue Agustín. Bueno, don Salvador, muchas gracias por haberme ofrecido esta oportunidad de empezar esa ronda de proposiciones, de soluciones. Ya lo hemos dicho, no estoy de acuerdo con los que piensan que en África no hay cabezas, no hay inteligencias. No lo podemos decir. Los africanos son inteligentísimos. Hay que reconocerlo. Y yo pienso que África tiene capacidades. Es una realidad. No es una vana retórica, no. Lo voy a decir algo, y ya hemos hablado mucho. Alguien ha hablado de la militarización de los jóvenes africanos. Sí se puede militarizar a todos los africanos, pero mientras... Vale, señor Togue, por favor, con su permiso, el tiempo ya nos cae por encima, y por eso usted debe proponer lo que yo piensa. Digo eso, vale. He hablado de las soluciones africanas ¿Sí? a los problemas africanos. Sí. Porque si nosotros adoptamos soluciones africanas a los problemas africanos, yo pienso que será muy conveniente ¿Sí? para poder hacer realidad ¿Sí? el renacimiento del continente africano y también para hacer realidad la seguridad en África. Y con su permiso, don Salvador, me dice algo en 30 segundos. Sí. Para decir que lo que acaba de ocurrir en Guinea Ecuatorial, se suele decir, detrás de un gran hombre Sí. se esconde o hay una gran dama, Para decir que Africa Media ha reconocido Sí. a la primera dama de Guinea Ecuatorial, Constancia Mangue de Obiang, Sí. por sus labores, es decir, por su trabajo para la mejora. No Afrique Media, pero las redes sociales. Sí, gracias. Twitter, es decir, Facebook, África, con perdón, todo con eso, su permiso, esto. es decir, África, yo diré, África Esto. ha reconocido, y no es la primera vez, pero el mundo entero, es decir, el mundo internacional, ya lo hizo el año pasado, para decir que esta dama trabaja en secreto para hacer de su marido, su excelencia Obiang Nguema, lo que es. Y África Media, yo pienso, dentro de poco, hará de este conocimiento una realidad, don Salvador. Muchas gracias, señor Togue Agustín. Así, rumbo directamente en la capital. Ahí nos está esperando el maestro de conferencia, el profesor Ondo Adamas. Soluciones. Bueno, hablando de soluciones, voy a quedarme corto, diciendo que el problema de seguridad es un problema humano y requiere soluciones humanas. Aunque haya sido malinterpretado, probablemente, no reconociéndome en el espíritu de lo que dice el amigo Seda, y estoy plenamente convencido de que si los diagnósticos frente a las situaciones que se nos plantean y que nos exigen que enfrentemos la situación de la seguridad, se toman en cuenta de la perspectiva de la unión de los pueblos, de la solidaridad nacional, del espíritu que hace que de esa manera todos coincidan en la necesidad de la defensa de lo colectivo. Si tenemos en cuenta que educando a los pueblos, si tenemos en cuenta el que tomando en cuenta todos los parámetros
tanto exteriores como interiores, de las situaciones que prevalece y que convoca el problema de seguridad, entonces sí tenemos soluciones africanas a esos problemas africanos. Desde luego, yo no convocaría para nada lo que es el recurso a la tecnología para matar. Pero he hablado de drones que ahora mismo ya están fabricando los propios africanos. A lo mejor no lo sabía el señor Seda. No he convocado a satélites, a no ser de forma ofensiva, a no ser que el señor Seda me diga que Gaddafi, al que evoca permanentemente, que estaba por la labor de aportar satélites para África, a no ser que me diga que era un antiafricano. Yo creo que la interpretación de los datos, en este caso, merece la pena ser tomado en serio. Muchas gracias, profesor Ondo Adamas, por este análisis, por estas soluciones. Y así, muy rápidamente, señor Zabuli, le escuchamos. Vale, don Salvador, como el tiempo nos cae por encima, Sí. muy rápidamente voy a recordar algo muy importante. Que sepan que desde la Segunda Guerra Mundial, los africanos han demostrado a los europeos que son capaces de muchas cosas. Eso, es decir, no debería existir el complejo de inferioridad. Primera cosa. Segunda cosa, hemos visto con armas rudimentarias, arcaicas, a los soldados de Menelik II en Etiopía derrotar a los italianos durante la época colonial. Sí. Hemos visto también lo que ocurrió en África del Sur. Es decir, don Salvador, para resumirme, que este asunto de seguridad, en África se puede organizar una seguridad. En las grandes escuelas militares, en Zaragoza hay africanos, en Sensi, en Francia, hay africanos, en la NASA hay africanos. Hombre, todos los que han cursado allí pueden venir ahora venir al país, por favor, o al continente, desarrollar sus conocimientos allí y no nos impide comprar armas. Podemos comprar armas a los europeos porque la tecnología avanza. Antes de que empecemos a construir nuestros drones y formar armas sofisticadas, podemos comprar, pero no beneficiar, no aceptar lo que nos da como un regalo, que sea un regalo que nos va a matar más tarde. En una palabra, don Salvador, la seguridad es un asunto de todos. Si somos unidos, el enemigo nunca podrá entrar. La unión hace la fuerza. Muchas gracias. Señor consultor político Seda Omer, soluciones. Tal vez me equivoqué. Por favor, no quiero que usted se arrime a lo que decía el profesor Ondo Adamas. Soluciones, por favor. Solo para que él me perdone, tal vez me equivoqué. Don Salvador, no tenemos que pasar por 1000 caminos, hay que ir al grano. ¿Es posible que haya una presumida misión de cascos azules en Corea del Norte? No pienso. ¿Para hacer qué? Porque Corea del Norte tiene armas de última tecnología. Por lo tanto, como solución, África debe tomar en mano su destino en el ámbito militar y ¿por qué no pensar en fabricar armas de alta tecnología? Porque si tenemos la bomba atómica, tendremos que comprender que los europeos empezarán a respetarnos. Pero si tenemos que lloriquear, si tenemos que decir la seguridad debe pasar por la cooperación, la inteligencia, sin tener la capacidad de reaccionar si hay ataque, vamos a quedar un continente de víctimas y el miedo no forma parte de la vida de un hombre. África tiene que militarse fuertemente. África tiene que ser capaz de responder a los ataques militares de los occidentales por los ataques militares. Vale, muchas gracias, señor Seda Omero. Así, damas y caballeros, han sido los análisis de los panelistas y de los corresponsales y sobre todo de los televidentes esta tarde. ¿Qué más les voy a decir? Solamente recordar el tema que hemos podido analizar a lo largo de este momento informacional que versaba sobre el reforzamiento de la seguridad en el continente africano. Y con ustedes hemos podido comprender los brillantísimos análisis de cada uno y la única cosa que les puedo añadir es que África sea, digamos, África sea unida, así se dice. África sea unida porque la unión hace la fuerza. Y así vamos a agradecer sinceramente
al todo el equipo, al gran equipo técnico, sin el cual no podemos hacer nada, y agradecer al consultor político, señor Seda Homero. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Agradecer a don Agustín Togue en su calidad de activador político. Agradecer sinceramente al señor don Amiru Zabule en su calidad de investigador, muchas gracias. Y sin olvidar al profesor Ondo Damas en su calidad de maestro de conferencia. Y sin olvidar también a los corresponsales, es decir, el corresponsal de España, Emanuel Fese, el corresponsal de Guinea Ecuatorial en Malabo, don Rostiño, el corresponsal de Benín, Fidel Guiri, y el corresponsal de Suiza, señor Changanque. Muchas gracias por seguir nuestro programa, El Despertar Africano, y les aseguramos de que con el tiempo vamos a hacerlo todo para leer mucho más los mensajes. Muchas gracias por su atención prestada y sobre todo hasta el próximo programa.